tema de lesiones penetrantes de columna, las lesiones penetrantes de columna por arma blanca, arma de fuego y iatrogénicas, a cargo del doctor Jorge Cabrera Escamilla. Empezaremos con el doctor, primero, el doctor Noé Pérez Carrillo, quien es jefe de residentes del Hospital General de México, del doctor Eduardo Lisiaga, presidente de la sección de residentes de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, quien nos va a dar dos diapositivas respecto al caso. Por favor, doctor Noé, iniciamos para que compartas la pantalla. Claro que sí. Muy bien, si me ayudan a confirmar que se ve la pantalla, por favor. Se ve perfectamente. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Agradezco a todo el equipo del Spine Webinar y en especial al doctor Jorge Cabrera Escamilla y al doctor Edgar Abel Márquez por la oportunidad de iniciar este nuevo módulo de columna traumática que va a llevar mayo y junio. Y voy a empezar con una breve descripción de un artículo como una parte introductoria. Este es el Spine Webinar número 104. Un dato que suma, ya me compartió algunos datos el doctor Márquez sobre mi persona, es este artículo publicado el año pasado, en 2024, de un centro hospitalario de la Universidad de Chicago, Illinois. Es un modelo predictivo de déficit motor en aquellas lesiones traumáticas por lesiones balísticas, ¿no? En civiles. Y es un artículo que combina, fusiona tanto el departamento de ortopedia como el departamento de neurocirugía y ambos en conjunto en sus casos de cirugía de columna. Este estudio, ¿no? Es un diseño retrospectivo en un centro de trauma donde hicieron la recolección de manera retrospectiva de los datos del 2018 al 2022. Ellos recolectaron 148 pacientes con lesiones por proyectil en pacientes civiles, niveles de L1 a S2. Hicieron dos valoraciones, un ASIA preoperatorio, el ingreso, y un ASIA en el postoperatorio, siendo, bueno, un ASIA en el seguimiento, siendo que se operaran o no se operaran. Y analizaron la morfología de la fractura, ya sea en uno o los distintos niveles, identificando si la lesión estaba en el cuerpo, en el pedúnculo, la lámina, las facetas, o bien si había compromiso a nivel del canal, por trayectoria, por metal, por hueso o por aire. Hicieron un análisis de Oz Radio para ver si había asociación entre un déficit motor con afectación en este tipo de fracturas y hicieron un modelo de regresión múltiple para descartar posibles sesgos. Esos fueron sus hallazgos. La mayor parte de sus pacientes fue una N de 148, 138 fueron hombres, una amplia diferencia. La mayoría fueron afroamericanos y también consideraron el grupo de latinos, siendo una gran minoría apenas de dos pacientes. Además de la cirugía correctiva, que apenas fue de 9.5% los que se operaron de emergencia por la fractura de columna, tuvieron otros procedimientos quirúrgicos, siendo el de mayor prevalencia hacer una laparotomía exploratoria como una medida de emergencia. En cuanto a las características de las vértebras involucradas, la gran mayoría afectó un solo nivel. La dispersión de los niveles fue bastante variable, casi siempre L2, L3, L4, L5, y casi siempre se afectó la primera columna de Dennis, siendo la fractura de cuerpo vertebral, la lámina y el pedículo las más frecuentes, y hubo más del 65% buena fragmentación del proyectil por arma de fuego, y únicamente en el 41%, 41 pacientes encontraron fragmentos dentro del canal. Entonces, eso les llevó a preguntar a este grupo de investigación, bueno, ¿cuál es la presentación clínica de estos pacientes? Lo vemos que ahí está la distribución por la escala de Asia, ya conocida por todos nosotros, y si qué porcentaje de estos pacientes de AAD que tienen algún déficit, el 49.3% tenía un déficit motor, ya sea unilateral, y el 7.4% tenía una clara lesión de una raíz nerviosa. Hicieron la medición, ¿no? En este caso vemos en C la evaluación preoperatoria del Asia, ¿no? 1, 5 y 3, y la posoperatoria. Son pocos casos porque solamente el 9.5% se operaron. El resto nos operaron y vemos cómo en la medición del Asia posoperatoria tiende a haber en algunos casos tendencia a la mejoría clínica graduada por eso. Entonces vean, ellos vieron que
los pacientes se operaran o no se operaran, puede haber un cambio en su escala gradual de Asia. Vieron que un porcentaje importante, el 49.3%, tenía un déficit motor. Siendo esto, se preguntaron, bueno, hay una relación del estadio clínico por Asia y el sitio donde está la fractura vertebral por la bala. Entonces vieron estas frecuencias, ¿no? En A vemos las frecuencias, los porcentajes de asociación entre la fractura vertebral, pedículo, faceta, lámina, proceso transverso, proceso espinoso y la escala de Asia. Podemos ver que hay algunas más prevalentes, ¿no? Hacia B, en el cuerpo vertebral, el pedículo, la faceta, ¿no? En cambio otros, pues mucho menos prevalentes, siendo unos estadios clínicos, pues menos severos, ¿no? Los que lo comprometen. Entonces vieron que hay ciertas estructuras anatómicas, ¿no? Como el pedículo, como el cuerpo vertebral, como la lámina, que estaba más asociado a un mayor deterioro clínico. También analizaron el estadio, el compromiso del canal con la presentación clínica por el Asia. Si había aire en el canal, si había huesos, fragmentos metálicos, o bien si la vía había atravesado a través del canal, tiene una trayectoria por el canal. Por manera de frecuencias, pareciera que sí haber una asociación. Pues lo que hicieron fue un análisis estadístico, hicieron de todas estas variables, tanto del cuerpo vertebral como del canal, hicieron la asociación una variable con otra, calcularon los odds radio, y de los odds radio más significativos y estadísticamente significativos, que fueron los odds radio más altos y con P significativas que tuvieron una asociación, siendo estos la lámina, el pedículo, la faceta, y que tuviera una trayectoria dentro del canal, vieron que estadísticamente están asociados a un déficit motor. O sea, pacientes que tuvieron fractura en la lámina, el pedículo y la faceta por imagen podían tener un déficit motor. Ahora se preguntaron, ¿esto se debe al azar? ¿No? ¿Esto se debe, hay algún factor asociado? Entonces lo que hicieron fue un análisis de regresión, ajustaron las OR, hicieron un ajuste estadístico de la OR y posteriormente hicieron el análisis de regresión, hicieron ahora sí la fórmula de la regresión, identificando efectivamente que es tanto la lámina, el pedículo, la faceta del canal del trayectorio, estas se encontraban, ¿no? Asociadas por lo menos en el 81.33 de los pacientes, se predijeron que permanecían intactos y sin déficit, siendo los de Asia E. Y el 79.45% de los países, de los pacientes con algún déficit, fueron correctamente identificados como tales. Es decir, podría, pensando en que pueda ser que la presencia de la fractura de lámina, pedículo, faceta y una trayectoria intracanal puedan ser, tener cierta sensibilidad o especificidad para diagnosticar un déficit motor sin ver al paciente, solamente ver imágenes. Lo graficaron en una curva ROC, que es esta que presentan en el EB, ¿no? Grafican en una curva ROC con un área de 0.84 y bueno, obtuvieron esos porcentajes predictivos. Sin embargo, sabemos que aquí, bueno, ellos concluyen que efectivamente estos factores están asociados, por lo menos estadísticamente, en este grupo de 148 pacientes. Pueden estar asociados a un déficit motor solamente por ver la imagen. Es un valor predictivo que tiene esa limitación que solo puede ver la imagen, pero puede ayudar a anticipar déficits neurológicos cuando la evaluación clínica inmediata no es posible, ¿no? Y aunque la mayoría de los pacientes pues no son operados, en este caso 9.5% fueron operados, pues aquellos con déficit incompleto o con presión significativa pueden beneficiarse de algún modo de la cirugía. Entonces, esas fueron las conclusiones que llegaron a este artículo y nos permite ver que hay ciertos datos imagenológicos que se correlacionan con con la clasificación de AIS o de Asia, al estadio clínico, y que pueden ser predictores de que el paciente pueda tener un déficit neurológico. Sin embargo, en mi opinión personal, no hay nada como hacer una exploración neurológica del paciente para darse cuenta pues, si el paciente tiene un déficit o no. ¿No? Pero ahí está la presentación del artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Noé, por este artículo. Finalmente, este artículo nos vuelve a considerar que si hablamos de balística, pues obviamente esto es, recordamos todo lo que pasa con respecto a la trayectoria, el calor de la bala, ¿no? La velocidad de la bala, el proyectil de la bala, pues todo eso no es inocuo. Para lo siguiente no me quiero adelantar a detalles como tales. El doctor Jorge Cabrera Escamilla,
quien es médico adscrito del Hospital de Traumatología, doctor Victorio de la Fuente Narváez, antes que le llamaban Magdalena Las Salinas. Es médico ortopedista, cirujano de columna del servicio de columna traumática. Te dejo con la charla, Jorge, y después hacemos una serie de preguntas y conclusiones con respecto a las dos intervenciones. Gracias. Muy bien, voy a compartir pantalla. No sé si ahí se ve o todavía Sí, no. Sí, ya. sí. Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes. Primero que nada, muchas gracias al Span Webinar, al doctor Sosa, al doctor Guzmán por la invitación. Y bueno, desgraciadamente en nuestro país nos hemos dado cuenta que este tipo de lesiones van al alza. Y eso significa que tenemos que tener mayor visión para poder diagnosticar y tratar adecuadamente este tipo de lesiones. ¿Qué hacer ante una lesión penetrante de columna? Hay pacientes que tienen estrella y otros que nacen estrellados. Pero, por ejemplo, vean estas imágenes que podemos tener nosotros en un servicio de urgencias, pero pacientes que llegan a tener esta suerte. De las lesiones penetrantes, Jorge, no se ve tu presentación. a ver, déjame Nada más volver a está tu cámara. compartir pantalla entonces. ¿Ya se ve? Listo. Ahora déjame ponerla. ¿Ya estamos? Así es. Ok. Bueno, les decía, hay que tener mucha visión con estos pacientes. Hay pacientes que tienen mucha suerte y otros que no tienen tanta. Déjenme reducir nada más aquí para poder ver todo. Ok. Hay pacientes que nos llegan así a un servicio de urgencias. Siempre impresionan este tipo de imágenes, pero pues hay pacientes que tienen suerte y en este caso la lesión no penetra la columna, queda afuera. Sin embargo, no deja de ser impresionante. Cuando fue la pandemia, tuvimos un descenso en nuestros casos en el 2021. Sin embargo, a nivel mundial, el incremento de la violencia fue muy notorio después de la pandemia. Y encontramos este tipo de mapas en el cual no solamente la guerra, sino la agresión física en asaltos cada vez más desmedida, con mayor agresión. Aquí, como verán, pues México sobresalta en el color y creo que las lesiones y las estadísticas que vamos a dar pues dan muestra de esto. Hay tres tipos de lesiones penetrantes de columna. Las lesiones por arma blanca como estas, afortunadamente no son muy frecuentes, pero sí son muy devastadoras. Las más comunes, las lesiones por arma de fuego y prácticamente a lo que yo le llamo lesiones iatrogénicas, son lesiones que con algún dispositivo médico provocaron alguna lesión a nivel de la columna. ¿Qué debemos de valorar en un paciente cuando nos llega a un área de urgencias? Siempre el manejo y la valoración del ATLS, la valoración neurológica en aquellos pacientes que estén conscientes, porque tenemos que tomar en cuenta que pueden traer un traumatismo craneoencefálico, una intoxicación etílica, lo cual no nos va a permitir hacer la exploración adecuada. Número de proyectiles. Tenemos desgraciadamente pacientes que llegan con dos o más lesiones en columna o lesiones asociadas. El trayecto es muy importante valorar anterior a posterior, caudal a cefálico, cefálico a caudal, izquierda a derecha, para darnos una idea qué lesiones asociadas puede tener nuestro paciente y qué gravedad implica ese paciente. El orificio de entrada y de salida. De entrada siempre debe haber, de salida muchas de las veces no lo hay. Y esto también nos ayuda a identificar qué lesiones asociadas podemos tener. Vamos a hablar un poquito de lo que es balística. Es la rama de la física que estudia el comportamiento y los efectos mecánicos producidos por los proyectiles. La balística de efectos o terminal es la balística de las lesiones. Proyectil, cualquier cuerpo proyectado a través del espacio. Hay primarios, que son todas las municiones de arma de fuego, o secundarios,
que se dividen en externos e internos. Los externos podemos encontrar y nos ha tocado sacar de canal medular cabello, que nos ha tocado sacar ropa, vidrios, que en el trayecto de la bala los incrusta hasta dentro del tejido. Y los internos, que serían las esquirlas óseas. Hay dos mecanismos de lesiones, los directos, la contusión directa que hace la bala hacia el tejido neurológico, la disrupción o sección medular y la quemadura. Hay que recordar que la bala, por eso es proyectil de arma de fuego, sale a una gran temperatura y por la fricción aumenta aún todavía más la temperatura y quema los tejidos. Tan es así que muchas veces cuando tenemos que resecar la ojiva del conducto medular o de la médula directamente, no tenemos ni siquiera fuga de líquido cefalorraquídeo por la quemadura que presenta. Los factores que modifican el patrón de las heridas son la deformación y no solamente deformación del tejido, deformación de la bala. También hay que recordar que hay balas expansivas que estas al capturar aire en su trayecto hacen una lesión más importante. El rodamiento que hace el proyectil una vez que entra al cuerpo, hace un rodamiento y esto provoca una cavitación que vamos a ver más adelante. Y la fragmentación, como les decía, no solamente las esquirlas óseas, sino las esquirlas del mismo proyectil de arma de fuego. Y las lesiones indirectas, la cavitación, es la elongación de los tejidos sobre las paredes del trayecto del proyectil. Y la onda de choque, esto es como cuando tiran una piedra a un estanque que se va haciendo una onda progresiva. Lo mismo puede provocarse por el proyectil de arma de fuego. En ocasiones, la bala pasa cerca de la columna sin tener ninguna lesión en el tejido óseo, pero sin embargo, por la onda expansiva, la onda de choque, puede causar una lesión neurológica. Esto es lo que les decía, el rodamiento. Cuando entra la bala al organismo, empieza a hacer un efecto de rodamiento y una cavitación permanente, que es del tamaño del proyectil, y una cavitación temporal que tarda milisegundos. Esta cavitación puede ser hasta 20 veces más el diámetro del mismo proyectil. Y esto es como una onda de choque que, como les decía, a pesar de que no pasa a través del tejido óseo, puede provocar una lesión neurológica aún con tejido óseo intacto. Y bueno, la clasificación de las heridas de acuerdo al tipo de proyectil. El tipo de proyectil se divide de acuerdo a la velocidad del mismo. Entonces, tenemos proyectiles de baja velocidad, calibre 22, 25, cuya velocidad es menor a 300 metros por segundo. Proyectiles de mediana velocidad, calibres 38, 45, entre 300 a 600 metros por segundo. Proyectiles de arma velocidad, como todos los fusiles AR-15, etcétera, que la velocidad es mayor a los 600, 700 metros por segundo, y las armas de proyectiles múltiples, las que traen postas, como las escopetas. Después de todo esto que hemos platicado, bueno, yo creo que en la siguiente diapositiva ustedes podrán identificar qué proyectil puede ser el más peligroso, porque ya tan solo con un rozón en la camisa puede ser esto mortal. Y yo veo aquí a muchos de ustedes que han de entender bien de esto. Bueno, ¿cuáles son los criterios quirúrgicos? ¿Cuándo o cuáles vamos a operar? Como el doctor Noé ya nos dijo en el artículo que presentó, el índice o el porcentaje de cirugía es muy bajo, pero ¿qué criterios vamos a tomar? Lesión medular progresiva o repentina, o sea, un paciente que nos llega con un estado neurológico estable y de repente empieza a tener un déficit neurológico progresivo, eso es una alarma y entonces tiene un criterio quirúrgico. En inestabilidad de la columna, la clasificación de las lesiones por proyectil de arma de fuego es muy diferente a la clasificación de las fracturas de columna. O sea, diferente a la clasificación, una de las más conocidas, la O, ABC. Aquí es diferente, hay que valorarlo de forma independiente. Que la ojiva esté en el ducto medular, entonces riesgo de intoxicación por metales.
Y nótese aquí que hago hincapié en metales. No estoy solamente hablando de plomo. Hemos encontrado actualmente ojivas que también tienen un recubrimiento, un casquillo de cobre y que incluso llega a ser más tóxico que el mismo plomo cuando están dentro del líquido cefalorraquídeo. Y fístulas del líquido cefalorraquídeo. Esto lo comento porque está descrito, pero en 18 años que tengo haciendo este tipo de cirugías, nunca he visto una lesión, una fístula por líquido cefalorraquídeo por sí sola o per se a una lesión por proyectil de arma de fuego. Postquirúrgica solamente he visto una, porque les digo, la quemadura hace que se cierre prácticamente la comunicación del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, si lo traspolamos a las lesiones por arma blanca, en esta sí es mucho más frecuente que llegue a suceder. Hay lesiones estables, lesiones que si bien sí son aparatosas, que llaman la atención, no están provocando ni lesión neurológica ni datos de inestabilidad en la columna. Entonces, estos no requieren de un manejo quirúrgico. Esteroides proscritos en este tipo de lesiones, ya que el riesgo a una infección es mayor y el beneficio es prácticamente nulo. La minectomía descompresiva no mejora la función neurológica habitualmente. Es útil en pacientes con lesión incompleta dentro de las primeras 24 a 48 horas y siempre es conveniente estabilizarlas para evitar inestabilidades a futuro. Como en este caso, una niña de 8 años con lesión medular por proyectil de arma de fuego a nivel de T8. Estaba en una noche de Reyes en un puesto vendiendo junto con sus papás y pues la bala perdida la encontró a ella. Fue llevada a un hospital privado donde le ofrecieron cirugía urgente para que volviera a caminar cuando el daño ya estaba hecho. Desde que pasó la bala, el daño ya lo había provocado. Como verán en la imagen de tomografía del lado izquierdo, no hay una inestabilidad. Lo que falta aquí, que es el arco posterior, eso fue posquirúrgico, fue lo que le hicieron. En las imágenes radiográficas del medio podrán ver aquí la ojiva que pasó, nunca se quedó alojada ahí, se quedó a nivel del omóplato izquierdo, a nivel anterior. Esta paciente después llega con nosotros. Al momento de quitarle el arco posterior, también quitaron facetas, completamente inestable la columna y tuvimos que fijarla con una instrumentación de T6, perdón, de T7 a T9, la cual al año la retiramos para permitir el crecimiento. Ya esta chica actualmente sigue siendo mi paciente, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿En qué momento vamos a operar? Forma temprana en las primeras 24 a 48 horas, que sería lo ideal en caso de no tener lesión de víscera hueca. Por eso comentaba, hay que ver el trayecto de la bala. Si sospechamos que la bala pasó y lesionó víscera hueca, es un dato de alarma porque se nos puede complicar nuestra cirugía. Y además, si hay datos de abdomen agudo, entra primero sí o sí cirugía, hacer una exploración, una laparotomía exploradora. Ya nos dirán si fue víscera hueca, si fue víscera maciza y el tratamiento que le dieron. Tardía más de una semana en caso de lesión intestinal, pero siempre y cuando exista cierre definitivo del abdomen. Hay ocasiones que al tener lesiones múltiples en la víscera hueca, hacen colostomías y entonces el riesgo de infección de complicación es mayor. ¿Qué tipo de antibióticos? Doble esquema sin lesión intestinal por mínimo de 10 días. Y un triple esquema cuando exista lesión intestinal o un mayor riesgo de contaminación. Este artículo lo hicimos en el 2018-19, lo publicamos en el Asian Spine Journal y me da gusto que el artículo que presentó el doctor Noé nos cita este artículo, a pesar de que es mexicano y el artículo de él es de Chicago. Me da gusto que estamos citados en ese artículo. ¿Y qué hicimos? Pues nos dimos cuenta que nuestra población aumentaba, la población de lesiones de arma de fuego aumentaba y pues nos empezamos a investigar de qué se trataba, cuántos pacientes teníamos. Entonces, no voy a dar todo el artículo, pero bueno, dentro de los criterios de exclusión
quitamos todos aquellos pacientes que no tuvieran un expediente completo y de tener 120 pacientes nos quedamos solamente con 54, pero fue una muestra significativa en la cual vimos que en la población joven, pues obviamente es la que tiene mayor riesgo porque es la población activa que sale muchas veces de noche, de fiesta, etcétera, y que está en más riesgo de tener este tipo de lesiones. La columna torácica fue la más afectada, con 32 casos, y esto preguntando directamente con los pacientes, muchos de ellos eran conductores de taxi de aplicación o que les iban a robar el carro y al momento de tratarse de escapar les disparaban y ellos refieren que trataban de agachar, de enconcharse y por eso la lesión a nivel torácico fue la más frecuente. Aquí también cabe mencionar algo. La lesión lumbar fue menor, pero si se fijan el Frankel E es la mayor, porque pues obviamente es un conducto más amplio, prácticamente es la caudequina, tenemos menos riesgo a una lesión neurológica completa. Sin embargo, pues si hay casos obviamente que quedan con lesión neurológica completa. Y después de ahí, la columna cervical subaxial. Esto es pues, también por el tamaño y el tipo de lesiones. Instrumentaciones. A diferencia del artículo del doctor 9, pues aquí casi nos somos un poco mayor, al 16.6% de instrumentaciones solas, pero el 9.2% instrumentaciones más descompresión. Hay pacientes, como les decía, que tienen mucha suerte, que a pesar de que tienen una lesión por proyectil de arma de fuego, esta entra sin lesionar del estado neurológico, prácticamente un Frankel E, y este es un paciente que llegó hoy por la mañana. Y pues tiene mucha suerte, va a quedar en impregnación y quizás se antojaría por una uniportal hacer una transforaminal para sacar esa bala, pero si se impregna bien y esa bala se queda ahí, disminuimos el riesgo de una lesión mayor. Pero hay otros pacientes como este que además se fragmenta, además de la lesión neurológica, además de tener la ojiva dentro del conducto, esta se fragmenta. Y como les decía hace rato, pues tenemos metal de plomo y metal de cobre. Y esto hace que el riesgo de intoxicación sea mayor. Eso es lo que hacíamos hace algunos años al principio, cuando empezaron a llegar más pacientes de este tipo. Además de hacer la resección de la ojiva, hacíamos una instrumentación. Actualmente la instrumentación prácticamente la dejamos solamente en una columna inestable. Cuando hay que hacer exclusivamente resección de la ojiva, hacemos la resección con una hemilámino y procuramos no dejar inestable al paciente y con esto evitamos hacer una instrumentación al mismo. Este es un caso, estas son unas radiografías iniciales, una ojiva en T8, un paciente que además tenía lesión abdominal con víscera hueca, con riesgo de infección, que tuvo una fístula del uretero y que no lo podíamos operar hasta que fue resuelto todo lo del abdomen y para esto pasaron más de 6 semanas. Se hizo la cirugía y, esta es la tomografía en la cual se evidencia dónde estaba la ojiva, estaba intraductal, intramedular. Entonces se hizo esta cirugía. Espero que corra el video. Se ve aquí cómo se hace la resección de la ojiva. Y bueno, con esto siempre como experiencia lo dejamos caer para que suene. Y pues es el tratamiento que hacemos, pero además este paciente, vean el video, todos los pacientes, como decía el doctor Noé, hacen una recuperación neurológica, pero no es funcional en todos los pacientes. Les puedo decir que con los dedos de las dos manos me sobran dedos para decir de pacientes que han recuperado de manera funcional. Este es uno de ellos, es un paciente del doctor Servín que operó y a nivel torácico es sumamente raro que encontremos esto. Quizás lo podemos constatar más a nivel lumbar, incluso cervical, pero a nivel torácico, al ser un ducto más estrecho, la posibilidad de recuperación es nula. Entonces, podemos sí hablar de una recuperación neurológica, pero tenemos que mencionar qué tipo de recuperación neurológica es. Un nivel, un segmento muscular que tenga contracción no es funcional para el paciente.
se ve bonito, pero no es funcional. En cambio, estos pacientes que van recuperando, que incluso llegan a recuperar esfínteres, pues sí, llama la atención. Este es un paciente de aquí de mi región, el cual pues fue atacado con armas ya de alto calibre y tuvo esta serie de lesiones. Hicimos una resección de esquirlas, de parte de ojiva. Como verán, una está en el disco prácticamente, esa la dejamos ahí, hicimos la instrumentación, el lavado sin complicaciones. Y este paciente también recuperó, pero este sí tardó mucho. Esto es a los 8 meses. Como verán, pues es funcional y un paciente que se levante y dé pasos, pues es sumamente gratificante, no solamente para el médico, también para el paciente. Y él, desgraciadamente, aún sin control de esfínteres. Después de todo esto, al hacer esas publicaciones, pues se fijaron en lo que estábamos haciendo y decidimos hacer este proyecto a nivel Latinoamérica, este trabajo que hicimos, y prácticamente fueron 2 instituciones en Latinoamérica participando: Lomas Verdes, La Villa, Monterrey, la 21, nosotros de México, estuvo también Brasil, Colombia, Argentina, Chile, etcétera, varios países. Y esto es lo que encontramos. Tuvimos un total de 423 pacientes, tampoco voy a dar todo el artículo completo, pero lo que llama la atención: México, primer lugar, 348 pacientes, con esos participamos México, a diferencia de los demás países. Eh, la lesión neurológica, también como el estudio inicial que habíamos hecho, pues en el 76% de los pacientes. El estudio ideal de oro para verificar este tipo de lesiones es la tomografía. Las lesiones, pues la gran mayoría con lesiones a través de transfictivas, a través del conducto medular, del cuerpo y del arco posterior. No me freno en describir todas las lesiones y los tratamientos, el resultado de tratamientos. Prácticamente el 21% quirúrgicos, muy parecido al estudio que habíamos hecho inicialmente, y los resultados nos aportaron a tratar de hacer una clasificación más adecuada y un régimen de tratamiento más adecuado para estos pacientes. Les presento este caso clínico: un masculino de 47 años, Frankel C. Este paciente es de enero de este año, y estas son las radiografías iniciales con las que llegó. Se hizo la tomografía donde se ve la ojiva a nivel de T2L1, pero llama la atención cuando empezamos a buscar por dónde entró la ojiva, no encontrábamos en el estudio. Ya que lo exploramos, vimos que la lesión estaba a nivel DL5S1, y en el corte del centro, donde está el cursor, se ve una lesión a nivel de la lámina, y acá se ve un poquito más, ya con más cortes, el corte coronal. Vemos que tenemos aquí a nivel de L5, la entrada del proyectil en la reconstrucción. Tenemos el proyectil a nivel de T2L1. Aquí vemos el sitio de entrada a través de la lámina izquierda de L5. Y ya platicando con el paciente, nos comenta que lo iban a asaltar, se echa a correr y se agacha y le disparan. Y pues sí, entró a ese nivel, pero la bala se fue por todo el conducto medular hasta T12L1. Entonces, cuando vemos estas imágenes, pues pensaríamos que el paciente está completamente con lesión medular, ¿no? Un Frankel A. Sin embargo, como les dije a un principio, era un Frankel C. Hicimos la cirugía para hacer la resección de la ojiva sin instrumentación, y espero que corra este video porque el de la derecha no corre. Esto es al mes de la cirugía, ya dando pasos el paciente. Obviamente se cansaba todavía, ya sin usar sonda Foley, ya con un control total de esfínteres. Y en la imagen de la derecha podemos ver el orificio de entrada de la ojiva y la cirugía. No sé si vaya a correr este video porque se va caminando y ya es actual. No sé, este es el que no corría. Bueno. Y ya platicando sobre las lesiones de arma blanca, tenemos esta paciente de 26 años, que fue agredida con un puñal en diferentes partes del tórax, y tenía alrededor de 8 heridas, y esta última, porque esta fue la última donde queda en la columna y se rompe el mango
del puñal. Entonces, pues eso, a pesar de que tenía la lesión ahí, le salvó la vida porque ya no la siguieron apuñalando. Fue valorada en otro hospital y nos la enviaron así en decúbito ventral, pues obviamente porque tenía la hoja ahí dentro, se ve expuesta, ¿no? Y esto es lo que les comentaba. Las lesiones por arma de blanca es así, es común que hagan una fístula. Esto normalmente no lo vemos, o yo nunca lo he visto en una lesión por arma de fuego. Ahí se ve parte de la hoja del puñal. Entonces, bueno, pues la intención, bueno, no les he dicho el Frankel, prácticamente estaba en un Frankel E, o sea, movía, sentía, tenía fuerza, no había ningún déficit neurológico y era lo increíble. Entonces, el reto era pues sacar la hoja sin hacer una lesión neurológica. Entonces se procedió a sedar a la paciente un poco con anestesia local realmente para poderlo hacer y que ella nos dijera si sentía algo, si tenía algún déficit. Entonces, solamente se colocó anestesia local, porque pues también para intubarla había que ponerle en decúbito ventral, que no se iba a poder. Y este es el video, quizás lo tenga que adelantar un poquito, en el cual vemos cómo se empieza a tratar de sacar el puñal. Este, y dicen que para sacar un clavo se necesita otro clavo. Aquí para sacar un puñal, bueno, necesitamos algún voluntario que lo sacara. Y déjenme adelantarla un poco. Se resbalaba y pues eso hacía más difícil que agarrarlo. Ya una vez que se agarró, pues a preguntarle a la paciente cómo se sentía y tratar de evitar un mayor daño. Ahí la paciente despierta, se saca la hoja y se le pide que mueve las piernas. Ya está moviendo las piernas afortunadamente sin un daño mayor. De ahí pues ya se intubó la paciente y se entró a hacer una revisión. Y bueno, perdón, ya me adelanté. Se entró a hacer ya una cirugía de revisión y al final pues les voy a enseñar cómo estaba. Vean el tamaño de la hoja. Y ahí nos dimos cuenta que no era puñal y hablo de la hoja del arma, del otro, creo que sí. Y por último, las lesiones iatrogénicas. Es una paciente femenina de 32 años que enfrente de Magdalena de las Salinas está la Gineco 3. Entonces, esta paciente estaba dando a luz ahí y pues se le quedó parte del catéter. Entonces, estos sí son retos para nosotros sacar este tipo de catéter porque aún con la tomografía es difícil de ver dónde está el catéter. Entonces, ya en sala quirúrgica, aún con intensificador de imágenes, prácticamente es casi imposible de verlo. Entonces, identificamos en tomografía el sitio exacto donde está y vamos directamente a esa zona a buscarlo. Pero sí, a veces es como encontrar una aguja en un pajar. Ahí está la parte del catéter, se sacó por completo, se comparó con otra punta de catéter para verificar que no hubiera quedado nada del catéter dentro. Y este otro caso, ruptura de aguja de raquidianestesia, una complicación inesperada. Y pues sí, realmente todas son inesperadas. Esta fue una publicación que se hizo en la revista de Anestesia de México. Y este es el caso, un paciente masculino de 16 años que ingresó a su general de zona por una apendicitis y al momento de hacer el bloqueo, pues pum, se quedó la aguja ahí. Este no es catéter, este es aguja. Como verán, es mucho más evidente verlo en la tomografía y por tanto es mucho menos difícil encontrarlo durante la cirugía. Ahí está la aguja, cuánto medía y la herida que hicimos. Realmente no fue complejo sacar esta aguja porque al ser metálica era más fácil de ver con el intensificador. Y bueno, como conclusiones, la cirugía está indicada solo en caso de deterioro neurológico, inestabilidad o posibilidad de intoxicación con metales, como les dije. Las minectomías descompresivas aisladas no mejoran la lesión completa y pueden incrementar la inestabilidad, por lo tanto habrá que instrumentarlas.
Las lesiones viscerales incrementan el riesgo de infección y neuroinfección. El manejo antibiótico siempre deberá iniciarse a la brevedad y con un mínimo de un doble esquema. Muchas gracias y pues espero si hay alguna pregunta poderla responder o algún comentario. Muchas gracias. Sí, ahorita gracias, Jorge. Ahorita vemos si hay preguntas. Como ven, este tipo de lesiones que veíamos es una casuística no sencilla, es una casuística que solamente si unimos la casuística con lo que realizó con Lomas Verdes o con los de América Latina, solamente es casuística del Instituto Mexicano del Seguro Social y solamente de este tipo de hospitales. Pero también tendremos que ver todos los que están, vamos, vivimos en México y a sus alrededores, y cada día llegan muchos pacientes sin seguro, sin ningún tipo de derechohabiencia, y están a la suerte de que las puedan llevar a algún centro de referencia, llámese unidad, Hospital General de Zona o subzona, ¿sí? No IMSS, ¿sí? Si lo decimos así. Y bueno, pues están a la deriva en la situación de que solamente contamos esta casuística con los derechohabientes. A veces también nos llevamos la sorpresa de que veíamos los pacientes, no tiene derecho a audiencia y 2, 3 días después ya lo dieron de alta con tal de darle un tratamiento. Sin embargo, esa es nuestra realidad. Yo lo que más quisiera agregar a la charla del doctor Cabrera es que hacer énfasis en aquellos no se vayan con la idea de que toda lesión por proyectil de arma de fuego, de víscera hueca, etcétera, tiene que ser quirúrgico desde el punto de vista de columna. La víscera hueca, nosotros hemos aprendido, y por lo menos los que estuvimos ahí durante 28 años en el servicio y en el instituto, no nos da buenos resultados si va acompañado con una lesión de víscera hueca. Tenemos que hacer el tratamiento tardío para no tener mayor complicaciones. Por ahí dicen que si es la lesión primero en el abdomen, tenemos que diferirlo notablemente por unas 2 o a veces hasta 3 semanas, dependiendo de si el paciente no se complica. ¿Por qué? Porque también no les va bien. Dos, no prometer una recuperación con cirugía, puesto que obviamente, como ya vimos en la charla del doctor Cabrera, no, los estándares nos dicen que no hay una recuperación, y si hay cierta recuperación es una recuperación dermatomal, no motora. Ocasionalmente llegamos a ver que a lo mejor no era una instalación de una lesión medular completa y por eso es que pudo haber mejorado, pero realmente no llegan a mejorar. Tres, pues ya lo hicimos en énfasis, recordar que somos una UMA, un hospital de referencia, y hay un subregistro, por ejemplo, ahorita lo estaba comentando, todas las lesiones que tenemos son las que se ingresaron, es decir, lesiones mayores, pero las lesiones menores, las lesiones que llegan a urgencias de todo este tipo de hospitales, en los cuales viene atacado a nivel del abdomen, a nivel del craneal y etcétera, ya con nosotros ya nos llegan muertos o prácticamente ya no los registramos. Precisamente por eso es que tenemos un subregistro de las lesiones menores, que si hiciéramos toda la contabilidad de todas las que llegan a tener algún sitio de lesión, pues a lo mejor sería una casuística más. Considerar siempre el tipo de lesión y las horas de haberse lesionado. ¿Qué quiere decir? Como bien comenté, como es un hospital de referencia y no puedo decir también de hospitales no IMSS, a veces llegan con 24, 48, a veces por la desesperación de los pacientes, los llevan a nivel privado, algún médico les promete que va a volver a caminar, esa es la justificación para meterlos y resulta que pasaron la cirugía, 2, 3, una semana y el paciente nunca movió y bueno, pues ya se les acabó el dinero y entonces ya llegan con nosotros
en una parte tardía, sin antibiótico, sin atender que en un momento dado ya se pudiera hacer y a lo mejor con una lesión medular incompleta. Cuatro, ya con el hecho de que tenemos mucha experiencia, ya el doctor Cabrera hizo su propia pinza para extraer ojivas, que es porque todas las agarraban con una bayoneta o etcétera, y ya se iban, se resbalaban. Y entonces, pues el doctor Cabrera, que sí, muy inquieto en ese sentido, pues obviamente hizo una pinza especial para recuperar una ojiva o el cuerpo de la bala. Sexto, pues a lo mejor también como ya es, también les van a ir mencionando que les van a llamar que los catéteres es muy frecuente que se le rompan a los anestesiólogos y que bueno, esta es una parte de las lesiones penetrantes en la columna, que no hay que desesperarse, solamente ver, no tiene lesión neurológica, considerar que posiblemente tenga vigilancia, si, si se le informa si quiere exploración, pues será bajo consentimiento informado que revisar o explorar un catéter, también involucra un daño a los tejidos musculares y etcétera, y no obstante puede llegar a tener cierta lesión. Entonces, considerar estos puntos importantes a la charla del doctor Cabrera, y bueno, pues en ese sentido dejo el chat abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta específica, tanto para el doctor Noé como para el doctor Cabrera, eh, o alguna situación en especial. Veo que quieres tomar la voz, Guzmán. Así, buenas noches a todos. Gracias al doctor Edgardo Márquez por la presentación, al doctor Jorge Cabrera y a Noé Pérez Carrillo. La verdad es que es un tema muy interesante porque cada día la violencia en nuestro país pues ha ido en aumento. Entonces, los hospitales de referencia o los hospitales de urgencia deben de tener como un código, como los que tienen en código Mater, código en cardiología. Creo que debe de haber un código en el cual un equipo de respuesta rápida, donde bajen todos los servicios, tanto columna como cirugía general, anestesia, todo lo que es el servicio de urgencias, la terapia intensiva, revisemos o analicemos cuando arriba un paciente de estas características, qué es lo que habría que ofrecerle como respuesta rápida, utilizando obviamente los criterios del ABCDE o el soporte vital del trauma, que primero va la vida y después la mortalidad. Hemos visto por ejemplo, nosotros como hospital igual de tercer nivel en el Estado de México y que Ecatepec, que pues creo que es la zona más violenta que hay en el país y sin duda les gana a otros países esa zona característica de Ecatepec donde hay mucha violencia. Les quiero comentar que anualmente nos han de llegar como unos 10 casos por año, ¿no? Es lo que nos llama la atención porque se pueden ir a otros hospitales privados o sean trasladados a otras unidades médicas. Y me ha tocado experiencias en proyectiles de arma de fuego en cuello. Es un problema serio, es un problema grave. Simplemente el paciente llegó con una paresia del brazo, una disfonía. La lesión estaba en C5 y cuando hicimos la programación que no peligraba la vida del paciente, nos dimos cuenta que había una lesión de esófago, ¿no? Entonces, dentro del algoritmo o del manejo de este tipo de pacientes cuando llegan a los servicios de urgencia, también deberíamos de considerar el servicio de endoscopía o los que llevan toda la parte de la cirugía general para meter el endoscopio si está o no lesionado el esófago. Ese paciente no falleció, pero sí nos han tocado los torácicos, que vamos, afecta grandes vasos y la mortalidad es alta. Por catéteres sí hemos tenido uno o dos casos por año, pero siendo un hospital de referencia, no nos arriban tantos pacientes, pero creo que
Sí debemos de tener un grupo multiinterdisciplinario de respuesta rápida para poder llegar al servicio de urgencias donde llega el paciente y pues primero salvaguardar la vida y después ya el manejo integral de la columna vertebral. No sé usted, doctor Jorge Cabrera, si dentro de esos artículos que ustedes están teniendo estadísticamente, ¿cómo hacen ustedes cuando el paciente arriba por primera vez al servicio de urgencias y qué es lo primero? El ABC, desde luego, pero ¿qué sigue si te llega a las 2 3 de la mañana? Gracias. Bueno, este tipo de pacientes, efectivamente, el ABC, el del ATLS, valorar el estado neurológico. Como les comentaba, hay pacientes que llegan con intoxicación etílica o algún traumatismo craneoencefálico, entonces esos pacientes es difícil de valorar. Los dejamos clasificados como NX, neurológicamente no valorables, y de ahí pasamos a ver las lesiones que pongan en riesgo la vida. Lesiones torácicas, craneales o abdominales, y en su caso tendrán que pasar a cirugía urgente y dejar en segundo plano la columna. Como bien decían, primero la vida. Si no tenemos paciente, pues no tenemos nada, ¿no? Entonces, primero es salvar la vida y después enfocarnos al estado neurológico del paciente, si hay algo que se pueda hacer. Hablaba que prácticamente un 20% de las lesiones son las quirúrgicas, ya sea instrumentación sola o instrumentación más descompresión. Este tipo de pacientes se ha pecado mucho en quererlos operar por operar, literal. Esa chica que les pregunté no era quirúrgico, sin embargo, les llegan a vender la idea que hay que operar para que vuelva a caminar. Y no, pues pasan los años y ella está conmigo desde hace 9 años y pues nunca tuvo una recuperación neurológica ni la va a tener, desgraciadamente. Y así hay muchas lesiones. Los casos que presenté, como les decía, son garbanzos a libra. El 95% de los pacientes no les va así. O sea, son contados a los que tenemos este tipo de recuperación, son los suertudos, son pacientes con estrella y los demás son pacientes estrellados. Mala suerte, les tocó. Yo sé que muchos pacientes dicen, es que iba saliendo de misa, yo iba pasando, pero pues identificamos muchas veces al paciente que pues, traía malos pasos y pues bueno, terminó de esta manera. Desgraciadamente, dentro de lo que hemos visto, también los niños, esta niña de 8 años, pero no es la única, hemos tenido más niños que tienen lesión por proyectil de arma de fuego y como les dije, el 2021 en la pandemia fue significativo el descenso de estos casos, pero actualmente pues ya otra vez nos llegan muy continuo, como le enseñé hace rato, llegó en la mañana con esa lesión, que afortunadamente sin lesión neurológica, y pues este tipo de pacientes que no requieren un manejo quirúrgico, sin impregnarlos para evitar una infección. Aquí también la anécdota, un paciente que tuvimos con lesión de arma de fuego a nivel cervical, que la bala entró por la boca y pues parte de la bala lesionó la muela y fue alojada cerca de la columna. Se impregnó y a pesar de la impregnación, como al mes llegó el paciente de regreso, que ya no podía mover cuando no tenía una compresión. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hizo un absceso peridural, que provocó una compresión neurológica y por eso dejó de mover, se drenó y recuperó el paciente. Y lo que decía de las lesiones esofágicas, realmente raras, muchas veces se ve el proyectil muy cerca, valoramos el trayecto, por eso es muy importante valorar el trayecto, y en estas ocasiones cirugía general hace la exploración para ver si hay alguna lesión esofágica. Idealmente, antes de entrar a quirófano, pues se debiera, así como bien dice, hacer una endoscopía para valorar cómo está. Y hace, pues no sé, hace como 4 o 5 meses, el doctor Tejerina vieron un paciente que tenía una ojiva en la parte anterior de la columna cervical, sin lesión ósea, sin afección neurológica, se impregnó, se dio de alta, el paciente no tenía realmente ninguna otra sintomatología y pues se fue con su ojiva ahí.
Pero sorpresa, cuando llega la consulta tiempo después, se hacen sus radiografías de control y la bala no estaba. Se sospecha que lesionó el esófago, que fue asintomático afortunadamente, y la ha de haber evacuado, porque en las radiografías que se hicieron en buscarla no se encontró la bala. Y bueno, es un caso que se pudo haber inclusive publicado, pero pues no hay evidencia realmente qué fue lo que pasó. Si se hubiera hecho quizás la endoscopía, se hubiera detectado ahí la lesión esofágica. Ese paciente pues era un riesgo muy elevado, una mediastinitis, una complicación de ese tipo que son mortales, pero pues tuvo la suerte. No sé si tengan alguna otra pregunta, un comentario, doctor Sosa. No sé si anda por ahí. Pero bueno, también agregar algo que mencionaron hace ratito el doctor Guzmán. Exclusivamente, por ejemplo, esta casuística está tomado del Hospital de Traumatología. Considera que este es un hospital de trauma y por ende, sí, efectivamente, en el hospital de trauma se activa el código trauma, ¿no? Así como fue el código del COVID, el código morado para la atención de aquellos pacientes que llegaban con COVID. Sin embargo, por ser un hospital de traumatología, se activa el código trauma. ¿Qué significa eso? Que todos llegan al área de reanimación o de choque y ahí se anuncia y se activa un timbre en el cual efectivamente baja o tiene la obligación de llegar un cirujano general, un neurocirujano, un ortopedista, traumatólogo, ¿sí? Un cirujano maxilofacial para ver si en un momento dado ocupan o no atención por parte de eso. Estamos hablando de que esta charla es de columna traumática. Dejamos afuera los que llegaron pues, solamente exclusivamente lesiones penetrantes en cabeza, en cara, ¿no? En abdomen, etcétera, en extremidades inferiores que no tocó la columna. Entonces, bueno, en ese sentido, para que vean que sí hay un código trauma en el cual sí llegan a apretar esa chicharra y tienen que bajar para ver en qué se puede ayudar. Primero el manejo inicial es por un médico urgenciólogo, el cual pues tiene y estabiliza y valora en conjunto con las demás especialidades para ver si en un momento dado se requiere una atención quirúrgica. De no ser así, bueno, pues para la estabilización, ya sea que se quede ahí o pasa a la unidad de terapia intensiva o al área de hospitalización. Nada más complementando con lo que comentabas, doctor Guzmán. Sí, muchas gracias. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, si no, damos por Yo, terminado este webinar. Doctor Sosa, por ahí última, andas. última. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo sí quería preguntarles algo, por ejemplo, hay un consejo que nos dieran. Yo tengo totalmente claro, entendido todos los puntos de cirugía, de intoxicación por plomo, ojiva dentro de canal raquídeo. Cuando entran al canal raquídeo, ahí, por ejemplo, que está la ojiva dentro, pues tenemos mucho más riesgo de fístulas, ¿no? Porque pues por todo lo que ya explicaron perfectamente los doctores. Pero ahí, disculpen si ya lo comentaron, pero se me cortaba un poquito luego. Ahí, ¿qué recomendaciones nos dan, maestros, en cuestión de cómo reparar la dura, si ponen algún sustituto, si hacen cierres primarios, o porque pues luego quema bastante, ¿no? Y luego son lesiones laterales, anteriores, etcétera. Y al hacer la laminectomía, pues más riesgo de fístula atmosférica, pero ¿qué tips nos pueden dar ustedes para reparar esta zona? Gracias, Docs. Bueno, básicamente en estos pacientes, como les decía, con la quemadura habitualmente no hay una fuga franca. Eh, ponemos, hacemos la durotomía con dos, referencias para hacer como una tienda de campaña. Hacemos la durotomía antes de empezar a buscar la ojiva. Lo que hago yo es poner un cotonoide distal y otro proximal a la ojiva, porque cuando yo empecé a hacer estas,
empezaba en un nivel y alcanzaba la bala dos, tres niveles arriba o abajo, porque es lo que decía, por eso busqué esa pinza, porque la pinza al agarrar, tratar de agarrar la bala, hace esto, la va empujando. Y la otra pinza que tengo hace esto, agarra la bala así, entonces ya con eso es más fácil. Y para evitar la migración, pongo un cotonoide arriba, otro abajo, y entonces sí empiezo a buscar la bala. En uno de los pacientes que les presenté, que entró la bala a nivel del E5S1, la bala ascendió, entonces ahí no había una quemadura franca. Cuando hice la durotomía, ahí sí hubo fuga por completo, normal, cuando se abre, como cuando se abre la dura, ponemos una posición tren de lemur para disminuir el flujo, nos pusimos a buscar la bala, hicimos la resección y el cierre primario. Actualmente, pues ya existe varios tipos de implementos selladores como el Duragen. Pero antes que hacíamos esto, que no existían o no lo teníamos, hacíamos el cierre primario, dejábamos que sangrara un poquito para que el coágulo hiciera ahí el tapón y el cierre y sin problemas. Y si teníamos duda, podíamos hacer el cierre de la fascia hermético y sin dejar drenaje para asegurar que no hubiera una succión que nos pudiera abrir. O sea, como se hacía normalmente, ¿no? Ahora con esta Duragen que nos apoya mucho, realmente no tenemos problema. Y quiero recalcar, en 18 años solamente he tenido un paciente, de los cuales entramos a hacer la resección, uno solo, que tuvo fístula, que se resolvió médicamente y con un catéter de drenaje. No hubo necesidad de entrar a abrir. Ahora, sí, cuando tenemos las lesiones que son anteriores, como dices, ventrales, pues son muy difíciles de reparar. Entonces, sacamos la ojiva, cerramos y, como les decía, les dejamos el coágulo, inclusive un pedazo de fascia para hacer el cierre y nunca tuvimos ningún problema de fístulas. Les digo, solamente uno en 18 años realmente, y me acuerdo muy bien porque pensé que iba a tener que entrar a reoperarlo, pero afortunadamente así no fue. Y bueno, no sé la experiencia de los demás, pero eso es lo que habitualmente yo hago. Habitualmente, doctor Sosa, pues siempre entrar a una cirugía, a una resección, extracción de ojiva, te hace pensar pues, que puedas tener incluso ir preparado hasta con lo más, lo necesario. Hoy en día, pues ya tenemos selladores, ya tenemos el FAM, ya tenemos, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero pues, la idea es ir preparado prácticamente con todo. Incluso llegó un momento donde también el microscopio, en caso de que ande hay algunos fragmentos, unas esquirlas, se pudieran buscar, pero la intención prácticamente es, yo siempre le decía a los pacientes, podemos entrar, pero es buscar una ojiva en un arroz, o sea, en un costal de arroz, son dañas más y etcétera, ¿no? La verdad es que, pues sí tienes que ir preparado con selladores, con injertos de dura y etcétera, para poder repararla. Pero realmente la casuística es que por lo regular no hacen fístula cuando son heridas por arma de fuego. Cuando son por arma blanca, a lo mejor sí, como la que mostró, pero bueno, son otras situaciones. Muchas gracias, Docs. Doctor Márquez, doctor Jorge Cabrera, si viéramos estas publicaciones que ustedes están presentando o las revisiones que hicieron de manera sistematizada, ¿qué tanto valdría la pena hacer la parte complementaria de la estadística? Sobre todo, ¿qué tiempo te lleva un paciente para poderlo, digamos, concluir, darlo de alta en la progresión de la rehabilitación, la nutrición, la urología, etcétera?
porque ya Estados Unidos en algunos artículos, pues ya ha publicado, por ejemplo, un cervical les cuesta 12.5 millones de dólares. El lumbar le sale más barato, le sale como entre 6 8 millones de dólares. Y México, vamos, siendo una población o estas casuísticas que ustedes nos están presentando, creo que por ahí le pudiéramos sacar alguna parte importante de la educación o la formación de instituciones grandes y sobre todo los que estamos haciendo cirugía, qué tanto es tan desgastante o qué tanto impacta en un hospital para poder ofrecer lo mejor este tipo de pacientes. Y como les decía, el cervical en Estados Unidos, todo el seguimiento que les hacen hasta 12.5 millones, ¿no? Y los que ustedes tienen que tienen que estar días en terapia intensiva y todas las interconsultas, bueno, el seguimiento a largo plazo, pues también arroja déficit económico en hospitales de alta especialidad con el que ustedes están. No sé qué opinan de esto, si valdría o no la pena publicar todas esas estadísticas, cuántos se nos mueren en el camino, porque tú los operas, pero viene la complicación de estarlo movilizando, el abandono de estos pacientes, porque la familia para ellos ya viene siendo una carga. Entonces hay muchos factores que influyen en que estos pacientes, a pesar de que son operados o que no son intervenidos quirúrgicamente, pues muchos de ellos, pues hasta viene lo que le llaman el suicidio, ¿no? Gracias. Claro. Mira, doctor Guzmán, yo te voy a responder desde el punto de vista administrativo, ya que estuve 4 años en la jefatura de columna de ese servicio. Definitivamente sí impacta el número de días de estancia hospitalaria un paciente de este tipo. Ya bien lo dijiste, pasa a la unidad de choque, de ahí por las condiciones hemodinámicas a veces no es posible y lo pasa en la terapia intensiva. Un día por terapia intensiva, pues obviamente aproximadamente cuesta 20,000 pesos a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si eso le agregamos a que pueden llegar a ser 4, 5, 7, 8 o más días, pues obviamente la cuenta se eleva. Y sin embargo, si también pensamos los días que va a requerir de antibioticoterapia, pues obviamente mínimo 10 días vas a estar, ¿no? Agregado pues a la nutrición, agregado a las interconsultas de estancia por cirugía general, por maxilo, por trauma, por neurocirugía. Entonces, definitivamente, sí, son aquellos pacientes que son pacientes que en un momento dado ocupan en un promedio, básicamente 17 días, yo te lo puedo decir. 17 días que si los hablamos en costos, pues que no lo hemos hecho, pues obviamente se llevan una buena cantidad de gasto intrahospitalario. Dos, pues obviamente ocupan una estancia cama, que en un momento dado, pues pueden ser para algún otro. Sin embargo, sí, efectivamente, aquellos pacientes que puede ser que lo tengamos en el radar, está en el segundo piso, en cirugía general y etcétera, y resulta que nunca tuvimos la oportunidad de poderlo operar nosotros, puesto que se complicó por el abdomen, o bien aquellos pacientes que llegaron también con herida por arma de fuego a nivel craneal, pues ya tampoco no los tocamos porque pues la muerte se los llevó primero. Entonces, definitivamente el gasto es bastante importante, es un gasto superado que supera el de la mayor población. Hoy en día una cirugía de columna cervical lleva 2 días, 2 días máximo, un día lo operas, el otro día está bien y vámonos en la tarde, ¿no? Sin embargo, este tipo de lesiones pues obviamente requiere de mayor estancia y esto va acompañado de complicaciones, ¿no? Complicaciones inherentes que a la infección de sonda, que ya se complicó con neumonía, que ya se complicó con una escara, que ya se complicó, que estuvo 10 15 días en terapia intensiva y ya lo subieron y ya tuvo otros 10 días con nosotros. Entonces, son pacientes con larga estadía. Muchas gracias, doctor. Bueno, Doctor Márquez, si gusta por dar por sí, terminado.
Agradezco. Si respondí a su pregunta, bueno, pues Sí, entonces lo único que nos sobra es agradecer. Hoy tuvimos, veo yo todavía 72 participantes. Gracias al doctor Cabrera, gracias al doctor Pérez Carrillo, gracias a todos por su eh, aguante a estas horas. Quiero invitarlos para el día 12 de mayo, continuando con el programa de columna traumático, con manejo oportuno del traumatismo raquimedular por parte del doctor Edgar Miguel Matarenas. Entonces, pues para que sigamos el camino de estas lesiones traumáticas que pues, a nosotros que estamos ahí o que estuvimos, pues son fascinantes, ¿no? Les agradezco mucho y bueno, agradecer al doctor Sosa por la invitación a la coordinación y al doctor y a todos por su paciencia. Pues muchas gracias a todos, muy buenas noches y espero que haya aportado algo bueno. Gracias, buenas noches. gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias. buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Noé. Gracias, doctor Cabrera. Gracias, Gracias. doctor Saludos. Márquez, doctor Guzmán. Hasta luego. Gracias.